Capítulo 5. XXXXX. La espera fue una de las peores partes de su existencia actual. Mientras se sentaba en silencio en el laboratorio de su maestro, esperando que él terminara con el ritual que se estaba llevando a cabo, Sakura sabía que solo tenía que sentarse en silencio y ser paciente. Al mismo tiempo, eso la dejó casi mareada por la ansiedad y la preocupación. Siempre que se sentaba en silencio, sus pensamientos comenzaban a indagar en ella, forzándose a entrar en su mente y negándose a irse. Lo odiaba cómo la hacía pensar en todas las cosas que solo quería excluir porque le dolía demasiado pensar en ello. ¿No debería estar orgullosa de su actuación? Ella había logrado burlar a los Kirin Ninjas y arrebató la llave a su maestro justo debajo de sus narices, usando una técnica que había aprendido recientemente. Todo eso fue genial, tal vez incluso el maestro lo reconocería. Pero, ¿por qué tenía que ser Chojuro? De todos los shinobi que podrían haber estado allí, ¿por qué Chojuro tenía que estar allí? ¿Por qué tenía que ser él a quien ella había controlado como una marioneta? Él había sido tan bueno con ella cuando estaba en Kiri, siempre amable y protector cuando se sentía sola y perdida en un extraño lugar nuevo. Incluso la había atendido cuando estaba enferma por las mutaciones, la hizo sentir segura y cuidada. Al final, incluso había terminado enamorándose de él, un flechazo que no había muerto ni siquiera 3 años después. Sin embargo, incluso cuando Sakura se hizo esa pregunta, la respuesta fue clara. No quería que fuera así, pero no podía negarlo. Fue porque Chojuro también había llevado algo para ella. Era demasiado obvio por la forma en que instantáneamente corrió a su lado y olvidándose por completo de la batalla cuando ella cayó en sus brazos. Ella lo había atrapado con tanta eficacia porque él la amaba, porque estaba demasiado enamorado de ella para considerar la posibilidad de que ella lo interpretaría, usaría su amor en su contra y lo tomaría como un títere para derribar a su caje y robar algo. No podían permitirse perder. Ella era vil. Sabía que solo tenía a su amo. Sabía que tenía que quedarse con él, que él la ayudaría al final de alguna manera. Sin embargo, el hecho era que tenía que hacer todas estas cosas horribles. Se hundió en su alma y no podía, simplemente no podía, adormecerse a sí misma. Todavía había algo dentro de ella que deseaba no tener que hacer esto, que la hacía querer estar de regreso en Konoha como estudiante de la academia con sus amigos, que todo lo que había sucedido nunca había sucedido. ¿Cómo lo hizo el maestro? ¿Cómo se mantuvo tan impasible a pesar de todo? ¿Nunca le había importado, o el trato al que lo sometieron en Konoha realmente cortó sus lazos con la aldea de principio a fin? Fuera lo que fuera, Sakura se aferró a él ahora. Estaba en un lugar terrible, rodeada de maníacos y asesinos, pero tenía que mantenerse firme. No por ella, sino por su amo. Cualquier cosa que pudiera hacer por él, tenía que hacerlo. Incluso cuando una pequeña parte de ella le decía que no tenía sentido, todavía se aferraba a ello. Ella había llegado tan lejos por él y si lo dejaba ir ahora, todo sería en vano. Así que esperó en la oscuridad, sola y luchando contra la duda que no desaparecería. XXXXXX. A pesar de todas las cualidades sublimes inherentes al proceso de sellar un Bihulu dentro de la inmensa estatua, Naruto encontró el final un poco anticlimático. El ritual terminó, Pain se quedó en silencio y finalmente se fue, dejando al resto de ellos allí parados cuidándolo. No hay palabras sobre lo que se suponía que debían hacer aquí a continuación, ni ningún elogio por su desempeño, aunque Naruto no se sorprendió demasiado por eso, ni nada. En cambio, Naruto y Sasori se miraron el uno al otro, ambos escondidos detrás de sus máscaras donde estaban. Sin embargo, incluso a través de eso, los dos pudieron comunicar con miradas lo que no se dijo con palabras. ¿Cómo ha sido, intelectualmente estimulante todo este asunto?, comentó Naruto después de un rato, dando una mirada aguda en dirección a Idan, debemos irnos ahora también. Ojalá alguien más, no muy exigente con quien, pueda hacer algo en el futuro. Dijo Sasori con un tono sarcástico en su voz. Hasta la próxima, Naruto se despidió suavemente de ellos. Preferiblemente lejos de ahora, terminó Sasori mientras los dos saltaban de los dedos de la estatua y abandonaban la cámara. Qué mezquino, Sasori-san, dijo Naruto con el mismo tono suave en su voz, mientras marchaban por los interminables y oscuros pasillos con el eco distante de sus pasos y sus voces rebotando hacia ellos. Tan divertido como fue verte intimidar a ese neandertal adorador de la muerte, solo puedo soportarlo por un tiempo, dijo Sasori, ¿te das cuenta de que estamos pasando 24 horas en presencia de esos tontos? Habré acabado con ellos después de 1 hora. No lo sé, trato de abordarlo como un nuevo espécimen, dijo Naruto.
El mismo reflejo que me hizo empujar ratas muertas con palos cuando era niño es lo que me ayuda a soportar la presencia de esas personas. ¿Cómo no olvida Idan cómo respirar? ¿Qué tan pronto intentará Kakuzu expresar sexualmente su amor por el dinero? Pequeños experimentos mentales como eso. No comentaré sobre el hecho de que estás asociando a Kakuzu con el sexo, dijo Sasori arrastrando las palabras en respuesta. Algunos pensamientos son demasiado repulsivos para que me acerque. Ah, sí, no querría alterar tu delicada sensibilidad, dijo Naruto con aire despreocupado. Sasori le dio una mirada glacial. Bien, porque si no te portas bien no puedes acompañarme a Tanigakure, le dijo el titiritero, dejando que Naruto levantara una ceja detrás de la máscara. Me quedaré callado entonces, dijo uniformemente, sin mostrar lo sorprendido que estaba por lo que Sasori acababa de decir. No estaba completamente informado de por qué Sasori iba regularmente a ese pueblo en particular, pero sabía que era uno de los recados privados más importantes que realizaba el titiritero. Hasta ahora había sido reservado al respecto, pero ahora estaba invitando a Naruto. Esta fue una muestra de confianza nada despreciable y Naruto sabía bien que lo mejor era hacer un mínimo de alboroto en este momento, para que Sasori no rescindiera la oferta. Sasori gruñó y se volvió hacia el pasillo, hablando de nuevo después de unos segundos. Parece que tenías razón sobre la utilidad de jugar bien con la gente, no he disfrutado este tipo de silencio en meses, comentó el titiritero después de unos segundos. Esa es una victoria, por lo menos, comentó Naruto alegremente, incapaz de contenerse y obteniendo solo otro pequeño gruñido de Sasori. Si bien quería hacer un comentario sobre los constantes gruñidos del hombre, al menos podía contenerse. Bien por ti, dijo Sasori arrastrando las palabras. Ustedes dos son malditamente adorables, dijo una voz ronca detrás de ellos. Naruto ni siquiera necesitó mirar para saber que era Setsu quien había aparecido detrás de ellos. El maestro de espías de Akatsuki los estaba mirando con sus ojos hundidos, una sonrisa irónica en su rostro. Naruto se dio la vuelta para mirarlo con la irritación burbujeando dentro de él. Siempre es bueno ser notado por un senpai ilustre, dijo Naruto arrastrando las palabras. Permíteme hablar sin aliento sobre esto por un tiempo. ¿Qué quieres, carroñero? Sasori preguntó sin rodeos, mirando a Setsu. Oh, algunas cosas, dijo Setsu con suavidad, principalmente quería felicitarte por un trabajo bien hecho. ¿Y también, lanzaste un semi cuando apareció tu antiguo amante? La voz del híbrido hombre planta se volvió lasciva y se inclinó un poco. Ella es bastante guapa, lo admito, dijo con lascivia, solo puedo imaginar cómo sabría. Quizás podrías darme una pista. Ahí estamos tomando una muestra, dijo Naruto con calma, reprimiendo la parte de él que estaba indignada por las provocaciones de Setsu, mientras le arrancaba algunos mechones de cabello de la cabeza. Realmente, si vas a intentar hacerme subir, debes mantener una distancia decente. Aún así, gracias por el ADN, estoy seguro de que puedo hacer muchas cosas interesantes con esto, continuó mientras colocó la muestra en un pequeño tubo de ensayo. ¿Vamos, Sasori-san? Preguntó, sin darle tiempo a Setsu para continuar antes de que ambos se dieran la vuelta y lo dejaran. La pequeña rabieta rencorosa de Setsu por ser interrogado fue una irritación, nada más. Claro, aléjate del hombre que te está dando una misión de Pain-sama, dijo Setsu detrás de él y Naruto se detuvo en seco. Maldita sea, ¿no le estaba dando descanso ese loco? Y hacer comentarios pueriles a la manera de un chico de 14 años era obviamente más importante, dijo ásperamente mientras se volvía para mirar al hombre. Pero claro, escuchemos, dijo, cruzando los brazos. ¿Vas a ir a la cárcel, profesor?, sonrió Setsu. Castillo de Ozuki más específicamente. Encantado, dijo Naruto, sintiendo un pequeño escalofrío recorrer su espalda. El castillo de Ozuki era infame por una razón. Una vez que entraste, nunca te fuiste a menos que el pueblo quisiera que volvieras. El castillo de Ozuki era, en cierto modo, una de las constantes en el mundo shinobi. ¿Le importaría explicar por qué o su capacidad para transmitir información es tan lamentable como su capacidad para recopilarla? Preguntó. Tal vez deberíamos meterlo en una olla en alguna parte, ofreció Sasori. Las plantas tienden a estresarse con el movimiento. O al menos regarlo, asintió Naruto. Creo que tengo algunas cosas que podríamos usar como fertilizante. Y podarlo, agregó Sasori mientras agitaba el aguijón afilado como una navaja de su cola hacia adelante y hacia atrás un poco. Fóllame con tus pequeñas pollas de 2 pulgadas, eres tan gracioso, dijo Setsu arrastrando las palabras. De todas formas. Disculpas Setsu-san, yo no me balanceo de esa manera. Naruto lo interrumpió con una voz suave.
Fue un comentario infantil, pero lo hizo de todos modos. ¿De qué manera te balancearías si quisieras fornicar con plantas? Preguntó Sasori, tomando la pelota y corriendo con ella. Creo que el término sería dendrofilia en el caso de los árboles, reflexionó Naruto. En cuanto a otras plantas, no sé si existe un término real para ello. Llamemos a Setsupilia por el momento. Un gran paso adelante para la ciencia de los pervertidos y desviados, sonrió Sasori. ¿Han terminado ustedes dos? Setsu preguntó pacientemente, mirándolos. Castillo Ozuki. Entra en él. Deja salir a los presos. Las aldeas elementales están cerrando filas y Pain-sama quiere todo el caos que podamos darle. La mayor fuga de prisión en la historia debería funcionar. Siéntete libre de llegar a él. En cualquier momento. ¿Estás bien versado en el lenguaje de las flores, Sasori-san? Naruto continuó ahora por el gusto de hacerlo, cruzando los brazos y colocando una mano debajo de su barbilla. Creo que este arreglo intenta transmitir un mensaje, pero no estoy seguro de cuál es el significado. Solo lárgate, ¿quieres? Preguntó Setsu mientras daba un paso hacia atrás, desvaneciéndose en la pared y dejándolos atrás. Realmente hay una cierta satisfacción en ser desagradablemente humilde, ¿no es así? Preguntó Naruto, sonriendo genuinamente bajo su máscara. No estoy seguro de que la pérdida de dignidad valga la pena, dijo Sasori secamente mientras su cola se retiraba de nuevo bajo su capa. Pero tienes razón, la hay. Ahora, para encontrar alguna manera de arreglar la mayor fuga de prisión en la historia, terminó Naruto con una voz seca. ¿Qué sabemos? Comenzó, mirando a su compañero mientras pensaba en ello. Castillo de Ozuki. Dirigido por la hierba oculta. Considerada como la prisión definitiva. Destino final para cañones sueltos y psicópatas, así como para aquellos que no tienen estómago para cumplir con su deber. Utiliza sellos para controlar la población carcelaria. Hizo una lista con calma mientras él y Sasori comenzaban a caminar por el pasillo de nuevo. Una gran cantidad de información, sin duda, dijo Sasori con sarcasmo. Necesitamos más. Una conclusión muy perspicaz, Sasori-senpai, respondió Naruto con el mismo sarcasmo. ¿Tenías alguna idea o estoy haciendo el trabajo pesado como de costumbre? Antiguos prisioneros, dijo Sasori uniformemente mientras entraban al laboratorio de Naruto. Comienza y termina con los sellos que usan. El tipo de gente encarcelada allí no será detenida por algunos guardias. Si se quitan los sellos, se romperán. Un sello estandarizado, lo más probable, dijo Naruto, acercándose a una pizarra y comenzando a tomar notas. 3 opciones. 1. El que les pone el sello es el conducto, mátalo y sus sellos se desvanecen con él. 2. Los sellos son autónomos y tendríamos que quitarlos uno por uno. 3. Algunos tipo de artefacto para sostener los sellos sin la presencia del usuario del sello. La primera opción sería la más simple pero potencialmente la más problemática. Si el usuario del sello es un shinobi de alto nivel rodeado de guardaespaldas, tendremos una batalla campal en nuestras manos, una que preferiría evitar. La segunda opción tomaría más tiempo, pero podría ser más fácil siempre que permanezcamos ocultos. Tercero, cualquier artefacto que se use estaría bajo una fuerte guardia y barra o escondido. No me gustan las búsquedas del tesoro. Murmuró mientras él y Sasori comenzaban a especular sobre lo que les esperaba y las posibles opciones que tenían en ambos casos. Después de un rato, Naruto miró a su alrededor, dándose cuenta de que Sakura no estaba a la vista. Es irritante, le dije que esperara aquí. Suspiró, sintiéndose aún más preocupado por dentro. Chojuro había estado allí durante la pelea y Naruto no había olvidado el vínculo que se había desarrollado entre el joven espadachín y su aprendiz. Sakura había explotado eso brillantemente, pero ahora, cuando todo había terminado él mismo había estado amargado y arrepentido después de chocar con Mei, sin embargo, Sakura se había visto obligada a hacer de Chojuro su títere. Interiormente cada vez más preocupado. Chojuro había estado allí durante la pelea y Naruto no había olvidado el vínculo que se había desarrollado entre el joven espadachín y su aprendiz. Sakura había explotado eso brillantemente, pero ahora, cuando todo había terminado él mismo había estado amargado y arrepentido después de chocar con Mei, sin embargo, Sakura se había visto obligada a hacer de Chojuro su títere. Interiormente cada vez más preocupado. Chojuro había estado allí durante la pelea y Naruto no había olvidado el vínculo que se había desarrollado entre el joven espadachín y su aprendiz.
Sakura había explotado eso brillantemente, pero ahora, cuando todo había terminado, él mismo había estado amargado y arrepentido después de chocar con Mei. Sin embargo, Sakura se había visto obligada a hacer de Chojuro su títere. Ve a buscarla, me prepararé para el viaje, le dijo Sasori y Naruto asintió. De manera constante, Sasori estaba siendo cada vez más útil en estos días. Eso fue algo bueno, sin duda, pero ahora mismo tenía otras preocupaciones. Al salir a los pasillos, comenzó a acecharlos para encontrar a su aprendiz. Este era el último lugar del mundo donde quería ignorar su ubicación. Casi hasta el último de sus viles colegas sería problemático para Sakura. Si no fuera por la posibilidad de violencia absoluta, lo más probable es que intentaran joderle la cabeza o incluso agredirla sexualmente. Estos bichos no tenían límites. Fue primero después de un buen tiempo que logró encontrarla. Al final resultó que, ella había salido del edificio y estaba parada en una de las terrazas de la azotea. Deteniéndose en la puerta, Naruto se tomó un momento para observarla, esperando al menos calibrar un poco su estado mental por cómo estaba actuando cuando pensaba que no había nadie alrededor. Ella no estaba dando vueltas ni llorando, que era al menos algo, y lo absurdo de su situación se hizo evidente una vez más cuando eso era el punto de partida. Sin embargo, lo que estaba haciendo era entrenar. De pie bajo la lluvia torrencial, Sakura estaba rodeada por una serie de clones transformados en varios otros shinobi y cuando se lanzaron sobre ella, usó hasta la última parte de su habilidad para evitarlos y derrotarlos. Naruto observó en silencio cómo su aprendiz demostraba toda la gama de su agilidad, velocidad y precisión. Ella estaba esquivando a dos de sus atacantes usando el más leve de los movimientos, cada golpe la pasaba por solo un pelo de su ropa. Colocando su brazo alrededor del de uno de sus atacantes, lo envió volando por los aires con un elegante y poderoso giro mientras se agachaba bajo otro golpe y barría las piernas del nuevo atacante por debajo de él antes de patearlo en el estómago lo suficientemente fuerte como para disiparlo. Naruto se dio cuenta de que probablemente había convocado a más clones que los 6 que la atacaban y decidió simplemente disfrutar de la escena. Su rostro estaba impasible, concentrado y se movía con la gracia de un maestro. Naruto concluyó en silencio que era brillante, probablemente incluso material de Jonin. Lo estaba pensando mucho estos días, admitió para sí mismo. Sakura realmente era demasiado buena para su propio bien. ¿Había algo que pudiera arrojarle donde ella simplemente fallaría? Si no hubiera sido tan capaz contra Kimiko, la habrían capturado y sacado de aquí. Si no hubiera sido tan astuta y despiadada, habría podido usar a Chojuro contra Mei. Pero ella lo había hecho. Esta joya suya no se apartaría de su lado, no le fallaría incluso mientras suplicaba en silencio que lo hiciera antes de que se hiciera añicos. Mientras Sakura atravesaba una serie de saltos y saltos acrobáticos que la tenían en esencia corriendo en círculos alrededor de sus oponentes restantes, suspiró para sí mismo. ¿En qué podría haberse convertido si se hubiera quedado en Konoha? Algunos estudiantes se esforzaron en su desarrollo, cada mejora fue ganada con esfuerzo, pero Sakura se disparó, superando sus expectativas una y otra vez. Cuando Sakura se detuvo, jadeó levemente, solo se había esforzado moderadamente. Sin embargo, fue solo un segundo antes de que ella levantara la vista y se girara para mirarlo, con los ojos muy abiertos. Maestro. Su voz tembló mientras se inclinaba profundamente ante él. En un instante, toda su confianza se desvaneció y parecía una niña abandonada temblorosa ante él. Naruto estaba tan consternado por la vista que por un momento entretuvo la idea de caminar hacia ella y decirle lo brillante que era. La preocupación y la incertidumbre desnudas en sus ojos cortaron su alma. Ella, que podía hacer tanto, todavía estaba tan debilitada, tan herida, por esta maldita distancia que él se había comprometido a mantener por su bien. Parecía tan harapienta, tan aterrorizada por su repentina aparición. Sin embargo, no pudo. Si le decía lo brillante que era, no podría detenerse. Si dejaba salir todo, no podía imaginar que ella permaneciera en calma y una demostración tan desnuda de emociones y alivio sería como el olor a carne podrida para los comederos de carroña que los rodeaban. Un desempeño satisfactorio, dijo por lo tanto uniformemente. Satisfactorio, de repente odió esa palabra. Sin embargo, te dije que esperaras en mi laboratorio. Tenemos trabajo que hacer. No iba a detenerse en un descuido que en verdad quería ignorar. La mirada en el rostro de Sakura le dijo que incluso ese pequeño comentario tuvo efecto. Ven conmigo, le dijo, comenzando a caminar por el pasillo cuando ella se acercó a él. Caminó en silencio y Naruto trató de pensar en algo que decir.
Había estado mayormente en silencio con ella durante 3 años. ¿No podría pensar en algo? ¿Cualquier cosa? No. Nada que pudiera decir al menos. No cuando las paredes tenían oídos. Odiaba eso, pero sabía que si Pain se enterara de lo mucho que Sakura realmente significaba para él, probablemente estaría muerta y ese perro de Pain, Setsu, podría estar en cualquier lugar. Por otra parte, Naruto tuvo una idea loca que podría salir mal de muchas maneras, pero una idea de todos modos. Sabía que tenía el método, pero ¿cuál sería el mensaje? ¿Qué podría decir siquiera? Otro proyecto que supuso, pero era uno que tendría que hacer. No más demoras en Sakura. Sus retrasos le habían causado demasiado dolor. La miró por un segundo, entreabriendo la boca antes de decidirse a tomar un riesgo moderado. No te veas tan asustada, le dijo. Tu impresionante actuación en Butter Country te da suficiente margen de maniobra para que pase por alto esto y más, pero te desaconsejaría probar suerte, habló con desinterés. El destello de alivio que recorrió el rostro de Sakura fue breve pero intenso, lo que obligó a Naruto a apartar la mirada. La había privado de confianza tanto que se sintió tan feliz por tan poco. Era un hombre vil, necesidad o no. XXXXXX. Sakura todavía temblaba por dentro, pero ahora no era de miedo, sino de felicidad. Su impresionante actuación en Butter Country le dio margen de maniobra. Eso significaba que la maestra reconoció su éxito, en realidad había triunfado ahora, se las había arreglado para hacerlo y ni siquiera la maestra pudo encontrar fallas en lo que había hecho. Ella realmente quería decir algo, era alguien. Era patético, ella era como un perro, lamiendo migas de pan de aprobación. Sin embargo, eran sus migas de pan, y era todo lo que tenía. Al mirar a su maestro, se preguntó cómo se vería detrás de esa máscara. Era casi como si el maestro que conocía de Konoha se hubiera ido, reemplazado por una máscara sin rasgos ni emociones. Parecía tan desinteresado como sonaba. Se aferró mentalmente a la palabra impresionante. Eso fue algo bueno, no importa cómo lo mires. Ella se había ganado su aprobación y en el mundo donde estaba era todo lo que podía esperar. Estaba mejorando, se estaba volviendo mejor, más digna, y mientras pudiera hacerlo, le quedaba un lugar. Incluso el maestro Sasori la había reconocido al final, ¿no es así? Por eso le enseñó. Quizás al final incluso Pain y los demás la reconocerían. No podía recuperar su casa ni sus amigos, pero el respeto era algo al menos. Al entrar al laboratorio, Sakura silenciosamente se hizo a un lado para darle la habitación principal, pero no escapó de la mirada de Sasori. El titiritero fijó su mirada en ella y Sakura se obligó a calmarse, encontrándose con la mirada fijamente. Maestro Sasori, cuando se había convertido en su maestro, se preguntó. Ella no lo sabía, pero el maestro había dado su aprobación desde el principio, diciendo que era una tontería rechazar la enseñanza hábil, sin importar la fuente. Sakura deseaba en silencio que el maestro fuera tan rápido en dar retroalimentación como el maestro Sasori. Sakura nunca había dudado de su posición con el titiritero. En cambio, siempre obtenía retroalimentación instantánea. Pero, de nuevo, el amo era quien la había convertido en lo que era. Chica, dijo el maestro Sasori, señalando la pizarra. Cuéntanos lo que ves. Sakura miró a la pizarra, frunciendo el ceño mientras pasaba las notas allí, todas escritas con la mano rápida y nítida de la maestra, detallando las 3 posibilidades para la construcción de un sello. En realidad, todo era especulación, conjeturas, y Sakura les dijo eso. El hecho de que la maestra Sasori comenzara a reír cuando terminó y la maestra no movió un músculo hizo que una punzada de miedo atravesara su corazón nuevamente. Sin embargo, cuando la maestra habló, no fue para reprenderla. Hay algo en su interpretación. Shifu dijo secamente. Estamos perdiendo el tiempo debatiendo qué debemos estudiar. La pregunta es dónde encontramos las muestras. Ya les dije, expresos. La voz del maestro Sasori era igualmente seca, mi contacto en Tani podría tener expresos. Podemos hablar con él. Un plan real, qué asombroso, dijo el maestro suavemente. Sakura nunca supo qué hacer en momentos como estos. Las burlas pasivo-agresivas que vinieron ahora podrían cambiarse por un debate en profundidad en un latido del corazón que, momentos después, se convirtieron en francotiradores el uno al otro. Por lo tanto, volvió a caer en las sombras donde pertenecía. Capítulo 6. An. Hola a todos. Todavía no está muerto. El hecho es que estoy más cerca de terminar esto que nunca. Disfrute del siguiente capítulo. No es la totalidad de lo planeado, pero espero que sea algo.
XXXXXX. Habiéndose escapado de los asuntos oficiales oficiosos, Kimiko se apresuraba por el bosque en las afueras de Kiri. Había sido difícil, especialmente con ese tuerto que los había estado escoltando, pero necesitaba hacer esto. Le había prometido a papá que se concentraría en poner a Kiri de su lado, pero al menos tenía que ver el lugar donde se habían enfrentado con Oniisan. Los bosques oscuros y premonitorios de Kiri le recordaron el bosque de la muerte en Konoha. Tal vez un poco más húmedo, y no tantos insectos gigantes en todas partes, pero la sensación de presagio todavía estaba allí. Saltando entre los árboles, Kimiko vigilaba atentamente su entorno y ocasionalmente olfateaba. Una de las cosas que había aprendido recientemente, con un poco de ayuda de su inquilino, era cómo oler chakra en el aire. Era extraño, realmente extraño, pero la ayudó ahora, ya que después de un tiempo detectó algo de ese olor extraño y agudo que significaba chakra. Era débil, pero podía decir que la fuente estaba justo delante mientras seguía moviéndose, en realidad acelerando. ¿Qué esperas encontrar? Una voz habló dentro de ella. Era su inquilino, el Kyuubi, quien le estaba hablando. Por lo general, el Kyuubi, o Kurama como se llamaba, no era mucho para hablar. Cuando lo era, solía ser mezquino y molesto. Tu hermano traidor no habrá dejado huellas para que las sigas. Seguro que lo entiendes, al menos. ¿Tienes hermanos Kurama-chan? Pensó Kimiko en respuesta. ¿Qué crees que pasará? Continuó Kurama, ignorando su pregunta. Que saldrá del bosque, arrepentido y dispuesto a regresar. No sucederá y te estás engañando a ti mismo. ¿Tienes hermanos? Repitió Kimiko, sin morder el anzuelo. A pesar de todos los defectos de tu hermano, al menos él tuvo el suficiente sentido común para saber que lo que estás haciendo ahora es inútil en el mejor de los casos. Continuó Kurama, imperturbable por lo que había dicho. Kurama-chan, pensó Kimiko con paciencia. Abordarlo como si fuera su hermano mayor fue algo que le dio consuelo cuando se sintió presionada o molestada. Hable con calma, un poco distante y siempre tenga una respuesta rápida preparada. ¿Hermanos, los tienes? No espero que comprendas la respuesta que yo podría dar a tal pregunta, cachorro. Está más allá de tu horizonte para comprender tales cosas. ¿Quieres decir que no quieres decírmelo?, corrigió Kimiko con aire de suficiencia, y lanzas palabras grandes para que parezca más importante de lo que es. Además, si eres tan increíble, al menos deberías poder hacer tonterías. Abajo para mi pobrecito. El gruñido que llenó todo su ser no pudo detener la sonrisa en su rostro ya que ella sabía que había conseguido una sobre el Kyuubi. Muy bien, cachorro, dijo la voz del demonio antiguo dentro de ella. Sí, ¿qué punto infantil harás con eso? ¿Nunca los extrañas? Preguntó Kimiko mientras seguía saltando, girando un poco hacia la izquierda ya que parecía estar un poco fuera de curso. La respuesta de Kurama fue una fuerte carcajada. ¿Crees que el amor familiar es común entre mis parientes? Le preguntó. Un Bijuro está solo, a diferencia de ustedes los humanos. ¿Así que ni siquiera sabes lo que es amar a alguien y me estás dando una mierda por eso? Preguntó Kimiko. Mira quién es el desinformado. Jugar a ser su hermano mayor era muy divertido a veces. Todavía tengo ojos, Pixkeak, y uso mi cabeza. Replicó Kurama. Veo tu patético retorcerse y a lo que te llevará. Durante siglos he observado a la humanidad. Su retorcerse, sus fracasos y su irracionalidad. Caminas por el mismo camino que tantos fracasos antes que tú. No te creo, le dijo Kimiko a su inquilino. Creo que tienes miedo de lo que hará Akatsuki si me atrapan y estás tratando de evitar que vaya tras él. ¿Y qué pasa si lo soy, mocoso? Preguntó el demonio zorro gigante. Estás tan obsesionado que incluso el riesgo de tu propia muerte no te disuadirá de la tontería. La razón te falla allí y te falla aquí. Me niego a haber vivido tanto tiempo solo para morir porque mi carcelero tiene un complejo de hermano. Cachorro, mocoso, Pixkeak, no puedes decir nada sin lanzar un insulto también. Kimiko preguntó de repente. En serio, se siente como si no pudieras decirme una palabra sin lanzar un insulto también. Estamos atrapados el uno con el otro de todos modos, así que no podrías, ¿cómo?, tratar de ser amable en su lugar. Yo podría hacerte favores y podrías ayudarme, ¿no funcionaría mejor? ¿Y qué favores podrías hacerme? Preguntó el Kyuubi con un lento acento en su voz. No lo sé, realmente no me has dado mucho con qué trabajar. ¿Hay alguna comida especial que te guste cuando como? ¿Podría comer eso, o qué tal las niñas zorras? ¿Te gustaría que leyera libros con niñas zorras en ellos? Kakashi Sensei y Jiraiya Sensei siempre leen cosas así.
¿Te gustaría que encontrara algunas cosas así pero con zorros? Kimiko sabía que estaba buscando pajitas, pero ¿qué más tenía que agarrar después? ¿En serio te ofreciste a leer pornografía de zorros para mi diversión? No sabía que eras tan desviado. No, no lo soy, pero si eso te hace feliz, ¿por qué no? Estás atrapado en mí y todo eso, pero eso no significa que no pueda ser amable contigo. Me niego a continuar con esta discusión. Con eso, Kurama se quedó en silencio, dejando a Kimiko suspirar. Había sido algo seria cuando se ofreció a hacer eso. Odiaba tener que luchar con el demonio dentro de ella. El entrenamiento de Oni-san significaba que podía controlar los poderes de Kurama como nadie, pero todavía se sentía algo mal por eso. El zorro demonio fue, después de todo, aprisionado dentro de ella y tomó su chakra sin que él tuviera nada que decir. Sí, una antigua cosa malvada y todo eso, pero Kimiko no veía por qué eso le permitiría salirse con la suya haciendo cosas malas. No era así como funcionaba el bien y el mal en su cabeza. Dando un salto final, aterrizó en el claro donde era obvio que se había desatado una feroz batalla. Había cráteres por todas partes y las marcas en los árboles en algunos casos seguían sangrando savia o resina. Al oler el aire, Kimiko casi se atragantó al sentir que todo el chakra aún residía en el aire. Tantos tipos diferentes, miró a su alrededor y olfateó regularmente tratando de ver qué podía descubrir. Había mucho chakra húmedo alrededor, probablemente kiri, pero después de un rato encontró otro chakra en una parte del claro donde el olor a sangre aún flotaba en el aire. Había otro chakra aquí, más potente, y se arrodilló para olerlo más de cerca. No, no era su hermano. Había algo extraño en eso, algo mecánico. No sabía cómo llamarlo, pero los olores a laca, madera, aceite y metal se entremezclaban con el chakra casi hasta la médula. ¿Era ese, cómo se llamaba de nuevo, ese chico entre los Akatsuki que usaba títeres? Kimiko deseaba que Sasuke estuviera aquí. Era genial con los nombres. Considerando cómo el olor acre de la sangre flotaba alrededor del área, le dio a Kimiko una sensación de alivio al saber que no era el olor de su hermano. Eso podría significar que no fue Oni-san el responsable de todo este derramamiento de sangre. Fue ahora que el viento cambió y Kimiko parpadeó al sentir un olor inquietantemente familiar. Girando la cabeza más lejos, comenzó a correr cuando sintió que el olor provenía de allí. Aproximadamente a medio kilómetro de distancia, en una zona particularmente devastada, sintió un olor que hizo que se le hiciera un nudo en el estómago. Este era el olor de su hermano. Comenzando a olfatear, se agachó casi a 4 patas para acercarse a la tierra. Ella había dominado este sentido del olfato potenciado por los chakras hace solo un año o así, lo que significaba que nunca había tenido la oportunidad de oler la presencia de su hermano antes de su vuelo de Konoha, pero de todos modos ella sabía que era él. No podía poner su dedo en él y tratar de explicar cómo olía era un esfuerzo inútil. Pero aquí estaba, su hermano había estado aquí. Su hermano y algunos ninjas Kiri por lo que podía decir. Había una zona extraña junto a una raíz gigante donde el olor a chakra acababa de desaparecer. No debilitado, sino completamente desaparecido, y Kimiko se preguntó qué había pasado allí. Fue cuando sintió otro olor familiar, que se detuvo en seco. Sakura también había estado aquí. A diferencia de su hermano, el olor de su amiga Sakura era uno que ella conocía. Después de que su vieja amiga le pateara el trasero hace unas semanas, el olor era inconfundible y lo encontró aquí, claro como el día. Sakura también había estado aquí. Su hermano y uno de sus amigos más cercanos, juntos, Kimiko sintió cómo se le contraía la garganta y se le llenaban los ojos de lágrimas. Los extrañaba a ambos. Los recuerdos de Sakura volvieron de nuevo y pensó en todos los años que habían sido tan buenos amigos. Habiendo pensado en ello durante mucho tiempo, se había dado cuenta de que Konohamaru tenía razón. Todos esos años no pudieron significar nada y ella tuvo que hablar con Sakura-chan. En realidad hablarlo. Tal vez había una forma de hacerlo que no tendría que significar que Sakura-chan sería encarcelada en Konoha. Tal vez era posible simplemente agarrarla realmente hable y déjela ir. Cualquier cosa si eso significaba una oportunidad de llegar al fondo de lo que había sucedido entre ellos. Peligro. Saltando a un lado, Kimiko apenas esquivó las cuerdas de agua que azotaban el área donde acababa de estar. Saltando por el aire, aterrizó justo cuando otro enjambre de cuerdas voló una vez más, esta vez atrapando sus brazos y dejándola llorar de shock y dolor mientras se apretaban con fuerza. 6 cuerdas sujetaban cada brazo con suficiente fuerza que parecía que iban a arrancarlos.
Haciendo una mueca, Kimiko luchó tanto como pudo, que no fue mucho, cuando una figura aterrizó frente a ella. Era un hombre, enmascarado y con el pelo largo y negro que enmarcaba la máscara de porcelana blanca y roja que llevaba. Kimiko reconoció al hombre como un cazador ninja al instante, la precariedad de su situación se volvió demasiado clara. La imprudencia parece un rasgo del Namikaze, dijo el hombre, su voz baja y casi apática. Todavía estás en territorio enemigo, niña, continuó mientras sacaba un kunai largo y curvo, la invitación que te dieron era específica sobre las condiciones bajo las cuales se te permitiría estar aquí, y las violas en un solo día. El ninja cazador colocó el cuchillo contra su garganta justo antes de que la mueca de dolor de Kimiko se convirtiera en una sonrisa y empujó su garganta hacia adelante, el filo perforando su piel justo antes de desaparecer en una nube de humo. El ninja cazador instantáneamente arrojó su cuchillo a un lado y un fuerte golpe de metal contra metal sonó desde donde Kimiko, de pie en la rama de un árbol, lo paró con su propia daga. ¿Quieres dejarlo? Ella gritó. No estoy aquí para pelear contigo, solo quería saber si había algún rastro de mi hermano. Apenas terminó antes de que los ninjas cazadores estuvieran en la rama a su alrededor, golpeando en perfecta sincronización solo para encontrarse rodeados también. A mitad de golpe, se dieron cuenta de que una copia de ella había aparecido detrás de todos ellos y solo su líder logró esquivar los golpes y aterrizar más lejos. ¿En serio? Kimiko gritó mientras se paraba en la rama, sus clones de sombra se dispersaban. No estoy aquí para pelear. Sí, eres muy genial y rudo y todo, ¿podrías detenerlo? Ella tiene razón, no la vas a derribar. Retírate. Dijo una voz desde arriba de ellos y Kimiko miró hacia arriba, viendo cómo un trío de personas adicionales estaba parado encima de ellos. Dos de ellos estaban enmascarados como el idiota frente a ella, sin embargo, el del medio hizo que Kimiko parpadeara repetidamente. Encima de ella estaba la propia Mizukage, mirándola con una mirada gélida en sus ojos. El atacante se detuvo ahora, enfundó su kunai al instante y dio un paso atrás. Bajando de la rama, el Mizukage aterrizó frente a Kimiko, con un ojo fijo todavía en Kimiko. Por un segundo los dos se quedaron quietos, mirándose el uno al otro. Después de un tiempo, el Mizukage suspiró profundamente. ¿Es esto un rasgo familiar? Preguntó después de un rato y Kimiko parpadeó en respuesta. Ir en contra de tus órdenes y obedecer solo tus deseos. Estás poniendo en peligro la única oportunidad de tu padre de normalizar las relaciones conmigo, durante 3 años hemos estado en una guerra fría, y ahora, cuando se está descongelando, nos enfureces lo primero. Tu hermano te describió como un idiota, pero no pensé que fueras tan estúpido. Oye, protestó Kimiko. Sin embargo, parece que realmente lo eres, la Mizukage negó con la cabeza lentamente. En todo lo que acabo de decir, eso es lo que escogiste. ¿Eso no te vuelve estúpido también? Kimiko preguntó después de un rato, sin saber si estaba más confundida o indignada. ¿Perdóneme? Preguntó Mei, levantando una ceja sobre su ojo visible. Prácticamente le declaraste la guerra a mi papá porque mi hermano lo apuñaló. Ahora estás tratando de volver a encarrilar las cosas con él, y me estás atacando. Si soy estúpido, entonces eso es estúpido. Y yo no soy estúpida, añadió con amargura. Entonces, ¿qué eres? Preguntó Mei, de pie con los brazos cruzados. Desesperada, admitió Kimiko en silencio después de un rato, dejando a Mizukage ahí parado, mirándola en silencio. XXXXXXX. Hay momentos en los que me detengo y considero los extraños caminos por los que me ha llevado mi vida, admitió Naruto de manera uniforme mientras sus manos recorrían los intestinos expuestos del cadáver frente a él. ¿Qué provocó esto? Sasori preguntó desde el otro lado de la mesa donde estaba, analizando el cadáver él mismo. Ambos estaban parados en una habitación de bote, habiendo pagado una suma exorbitante por este cadáver. El bisturí de Naruto se movió a través del cadáver preservado, cortando la piel y los músculos con practicada facilidad, mientras trabajaba para desollar al hombre con el fin de estudiar el tenketsu del hombre más de cerca. Estoy de pie en una tienda secreta de cadáveres en un país atrasado, jugueteando en una pila de intestinos al azar para tratar de determinar algo casi inescrutable en mi búsqueda para borrar el conocimiento mismo del uso de chakra, explicó Naruto secamente. ¿Qué pasó, Sasori-san? Continuó después de un segundo. ¿No somos científicos? ¿No estamos destinados a descubrir las verdades del mundo, no a borrarlas? Ciertamente te has vuelto un lío filosófico, comentó Sasori. Todavía aprendemos.
Nos sentamos a los pies del hombre más poderoso de todos, y cuando el mundo se derrumbe a nuestro alrededor, seremos como reyes dioses, los únicos guardianes del conocimiento. ¿O somos los últimos en masacrarnos?, murmuró Naruto. ¿Y luego qué pasa con nuestro conocimiento? Cuando muramos, habría muerto de todos modos, dijo Sasori, su cola en forma de daga ayudando a quitar la piel de los huesos, finalizando el desollamiento del cadáver mientras Naruto comenzaba a dibujar sellos con tinta para ayudarlos en su análisis espantoso. Prefiero sentarme a los pies de Dios y dominar mi oficio en mayor medida que sacarlo y pudrirme. Sin embargo, ¿muere?, preguntó Naruto. ¿No es su no muerte para lo que contratamos a los aprendices? ¿Es la no muerte o su degradación?, dijo Sasori. No construí mi arte a la perfección para verlo degradado por una colección de tontos torpes. Todavía tengo que conocer a uno que pueda acercarse a dominarlo tan bien como yo. Y sí, eso incluye a ese pequeño abandonado de Aruno. ¿Te gustan las orquídeas?, preguntó Naruto, de la nada, y Sasori se detuvo para mirarlo. Si esto es un comentario sobre oler flores, no me divertiré, gruñó el titiritero. No lo es, dijo Naruto. Las orquídeas son consideradas el rey de las flores. Son delicadas, difíciles de cultivar, pero su belleza es incomparable. Son maravillas de la especialización, sin embargo, hay un tipo de orquídea que se especializó más allá de cualquier otra. Que la flor se parece a una abeja hembra de una determinada especie. Cuando la abeja macho aterrizara para aparearse con ella, polinizaría la flor. Sin embargo, la abeja se ha extinguido y la flor ha recurrido a la autopolinización. Está muriendo lentamente, porque su especialización, su perfección, fue demasiado lejos. Resume cualquier tópico de 2 bits que estés tratando de meterme en la garganta y sigue adelante, gruñó Sasori. La perfección es un mito, dijo Naruto sin rodeos. El mundo cambia y nuestro conocimiento debe cambiar con él. Aunque morimos, nuestro legado permanece y cuando esos tontos torpes toman el camino que caminamos, se paran sobre nuestros hombros. Somos los gigantes, los antepasados honrados que crearon todo. Eso es mi inmortalidad. ¿Así que prefieres renunciar a la lucha para reclamar la eternidad como tuya sin siquiera intentarlo?, preguntó Sasori. ¡Qué derrotista! ¿Quieres decir que no le temo a la muerte?, Naruto respondió. Todos morimos. Tú también lo harás. Tal vez ganes 100 años más, tal vez 200 o 300, pero al final mueres. Y sí, en ese tiempo, la humanidad encuentra otros caminos, otras herramientas o descubrimientos, que hacer que su titiritería sea obsoleta. No tiene ninguna garantía de que no lo harán, ni de que usted realmente vivirá para siempre. Yo tampoco y lo acepto. La habitación se quedó en silencio ahora, Naruto terminó los sellos antes de juntar sus manos para formar un sello de serpiente. Sasori se quedó en silencio por un rato antes de que los cables salieran de debajo de su capa, uniéndose al cadáver y devolviéndolo a algún extraño facsímil de la vida. Cuando las manos de Naruto comenzaron a brillar y el cadáver comenzó a retorcerse, el Tenketsu iluminó todo el cuerpo del cadáver. Ante ellos se desarrollaba toda una historia, mostrando el chakra residual en el cadáver, las formas en que se había formado y utilizado. Aunque poco más que un parpadeo, Naruto y Sasori podían leerlo perfectamente, y a medida que pasaba el tiempo, más y más se volvía evidente para ellos. Al final, Naruto asintió lentamente. Muy interesante, dijo. Parece que mi primera suposición fue correcta. El alcaide muere, y con él las focas, asintió Sasori. ¿Cómo procedemos?, preguntó Naruto, decidiendo ceder un poco a Sasori. Nos infiltramos, dijo Sasori. Y solo obtengo al candidato, añadió, mirando hacia la esquina de la habitación donde estaba Sakura, esperándolos. Chica, dijo, Sakura se puso firme. Naruto frunció el ceño detrás de su máscara, preguntándose qué estaba planeando Sasori. XXXXXX. Guren inclinó lentamente la cabeza, manteniendo los ojos cerrados mientras escuchaba los cánticos del sacerdote. Fue tan reconfortante estar aquí como siempre para ella, lejos de todas las luchas, toda la incertidumbre y todo el estrés. Sus visitas fueron breves, considerando todo, pero las pocas horas que pudo estar aquí, meditando y recibiendo orientación, la llenaron de confianza y, lo que es más importante, de paz. Abriendo los ojos, tomó una varilla de incienso que había traído consigo y la encendió en los fuegos sagrados antes de colocarla en el soporte en una de las pequeñas capillas laterales del gigantesco templo del fuego. Algunos de los acólitos hicieron una broma sobre ti, dijo una voz profunda detrás de ella y miró hacia atrás, inclinando la cabeza hacia el monje mayor, un anciano amable llamado Bansai, cuando el hombre se acercó a ella.
Dijeron que el templo no necesitaba un calendario, que podíamos contar el tiempo después de ciertos visitantes. Todos acordaron que el jueves debería llamarse Guren. El hombre sonrió levemente y Guren no pudo evitar unirse. Tú, sin embargo, eres un recién llegado, dijo Bansai mientras se volvía hacia el gigante de un hombre que había estado parado en silencio cerca de Guren. Tsubaki Jugo, dijo Jugo con incertidumbre, inclinando la cabeza hacia el hombre de todos modos. Bansai le devolvió el favor y se presentó. ¿Un miembro de la familia?, preguntó el monje y Jugo asintió. Un sobrino de Guren-sama, dijo Jugo. A medida que el clan Tsubaki se había vuelto cada vez más unido, habían formalizado sus lazos familiares. Muchos, como Jugo, habían pedido ser considerados sobrinos o sobrinas de Guren, mientras que algunos habían pedido ser considerados sus hijos. Guren no había dicho que no en ningún caso. Sin embargo, lo importante para todos ellos había sido que, como sea que lo cortaras, Guren era la matriarca absoluta de la familia. De ella emanaron todas las líneas familiares y el clan Tsubaki, que tenía pocos amigos en Konoha, prefirió tener una línea de sucesión clara. De todos modos, eres bienvenido, dijo Bansai, juntando las manos a la espalda. Sin embargo, estoy sintiendo incertidumbre con usted. Sepa que estamos aquí para ofrecer cualquier consejo y respuesta que podamos, así que no dude en preguntar. Guren escuchó con aprobación, retrocediendo ahora para dejar que los dos hablaran sin su interrupción. Yo, no soy una persona muy espiritual, dijo Jugo vacilante, rascándose la nuca. No estás solo, sonrió Bansai. Por favor, sigue hablando. Todavía estás aquí. Sí, yo aprendí hace mucho tiempo que tenías que ver la realidad tal como era, lo que era y lo que no era, no era. La persona de la que aprendí eso dijo que... Bansai solo sonriendo. Por favor, dijo el viejo monje. He escuchado mucho en mis días y no me ofenderé. Dijo que la religión y otros cuentos de hadas existían para ayudar a los ignorantes a fingir una comprensión del mundo y que, en el mejor de los casos, era una ilusión, un opioide para la mente. Jugo terminó, claramente incómodo con decirlo. Un opioide para la mente, musitó Bansai. Ah, por sus propiedades anestésicas, ¿verdad? Él dijo. Esa es una buena, debo recordar eso, dijo con aprobación. Supongo que el hombre que le enseñó eso era un hombre muy cínico. Sí, pero, comenzó Jugo. Tiene derecho a expresar su opinión, y no la reclamaré falsa, dijo Bansai con calma. Me gustaría, aunque humildemente, refutar la afirmación de que lo que hacemos es proporcionar respuestas falsas. ¿Se sentiría incómodo hablando como pensaba que esa persona podría responder?, preguntó. Está bien, respondió Jugo. Era un científico, muy interesado en descubrir el mundo. Bansai asintió. Ah, sí, los científicos, dijo, los más grandes guerreros de la humanidad en la batalla contra la ignorancia, sin duda. Sin embargo, un principio fundamental de la ciencia, si no me equivoco, es que por cada cosa que aprendes, descubres 5 cosas nuevas que no conoces. Y en una situación como esa, cuando el objetivo del conocimiento absoluto solo se aleja cada vez más, ¿a qué aspira un científico? Yo, no creo que a él le importe eso. Cada cosa que aprendes es una victoria en sí misma. Jugo respondió. Sí, hay un objetivo y un significado en nuestro camino, pero es la forma en la que vale la pena el trabajo. Bansai dijo, la forma en que lo expresó sonaba como si estuviera citando algo. Yo diría que tu amigo parece haber tenido una actitud muy espiritual hacia su oficio. Estar contento con realizarlo, hacerlo bien y alcanzar nuevas alturas, incluso si la meta final nunca se va a alcanzar, es la marca del iluminado. Supongo, dijo Jugo con una voz que mostraba claramente lo inseguro que estaba. La ciencia es importante, incluso vital, se apresuró a añadir Bansai. Y su amigo juega un papel importante en el mundo. Pero la ciencia no puede decirnos cómo abordar lo desconocido, o decidir qué está bien y qué está mal. Nos dará las herramientas para ejecutar nuestras decisiones, pero lo que realmente hacemos es una pregunta, una que buscamos responder. Sonriendo, se detuvo en su pequeño sermón. Tómate tu tiempo para reflexionar sobre lo que dije. Y no lo aceptes acríticamente. Dudo que tu amigo esté complacido con eso. Yo, lo haré, dijo Jugo, asintiendo. Había recuperado algo más de confianza. Lo haré, gracias, repitió, inclinando la cabeza hacia el anciano monje, quien le devolvió el favor. Guren sonrió ante el intercambio, incapaz de contenerlo. Jugo había estado inquieto e inseguro durante mucho tiempo. No solo por su lugar en Konoha, sino por su lugar en el mundo en general.
Guren, después de algunas persuasiones, logró que la acompañara al templo, razonando que no le haría daño. Quería que Hyugo encontrara la paz, y en este templo la había encontrado ella misma. ¿Qué hay de ti entonces, Guren-san? Bansai continuó, volviéndose hacia Guren. ¿Cómo te encuentran los días? Bueno, gracias, respondió Guren mirando a Hyugo. Daré un paseo, dijo rápidamente Hyugo, inclinando la cabeza antes de retirarse para dejarlos solos. Un buen joven, comentó Bansai. Y a través de sus preocupaciones siento un alma gentil. Lo es, asintió Guren con sinceridad. Hyugo era una persona que estaba encantada de tener como parte de su familia. Su calma y su dulzura eran un activo invaluable en su familia de inadaptados. Escuchó y no juzgó, a diferencia de Kimimaro, cuyo celo por mantener unido al clan hizo que mucha gente se sintiera incómoda a su alrededor, incluso con el dulce agua habiéndolo suavizado tanto. Es como un tío para la mayoría de mi familia. ¿Cómo está tu familia? Preguntó el anciano sacerdote, comenzando a caminar lentamente por el templo, con las manos entrelazadas a la espalda. Más específicamente, ¿cómo está Kidomaru? Guren sonrió. Bansai conocía a muchas personas todos los días y, sin embargo, recordaba cada detalle sobre su familia y las luchas que enfrentaban. No ha cambiado mucho, admitió. Kidomaru nunca se había sentido como si perteneciera a Konoha y, de hecho, incluso lo resentía a veces. Se retiró del servicio hace 3 años y rara vez, si es que alguna vez, abandonó el distrito de Camelia. Él todavía pasa todo su tiempo en esos proyectos suyos. Él hizo estos, levantando las manos, Guren mostró los brazaletes que llevaba. Ligeros y fuertes, estaban hechos de seda de araña y, admitió Guren, bastante bonitos. ¿Y todavía interactúa con sus compañeros de clan? Bansai preguntó y Guren asintió. Sí, no tiene ningún problema con ninguno de nosotros, pero cada vez que conoce a alguien que no es parte del Tsubaki, se calla y se retira. Quizás sería mejor dejarlo a él, sugirió Bansai. Si no se siente cómodo entre la gente de Konoha, no tiene mucho sentido obligarlo. Aún interactúa con aquellos con quienes se siente cómodo, y su oficio ayuda a tu clan. Lo sé, dijo Guren, sin poder explicar qué la molestaba de verdad. Habían pasado 3 años desde la huida de Naruto de Konoha, y aunque Guren inicialmente había estado medio dispuesta a dejar que Konoha ardiera, había visto cómo muchos de los miembros de su clan todavía construían conexiones, construían una vida fuera de las murallas del distrito. Su clan estaba enredado en Konoha, incluso si la relación entre ella y Minato era lo más fría posible. Y, sin embargo, demasiados miembros de su clan se habían distanciado, Kidomaru era el que más. El clan estaba casi destrozándose en estos días y Guren estaba desesperada en su lucha por atar a los separatistas al clan, no fuera a ser que todo se derrumbara. Si la mitad de su clan dejaba Konoha, no podía imaginar que a la otra mitad se le permitiría quedarse. Si, no lo quiera Kami-sama, eso sucediera, todo lo que habían construido desde Oto se iría. Al salir de su ensoñación con el sonido de una pequeña tos, Guren miró a Bansai con una mirada de disculpa en su rostro. Lo siento, dijo. Hay muchas cosas en mi mente. No puedo aconsejarte si no eres sincero conmigo, dijo Bansai en voz baja, con un suspiro de Guren. ¿Cómo podía admitirlo? ¿Cómo podía admitir que había estado lista para fomentar la traición entre los miembros de su clan y ahora estaba buscando una salida? Al final resultó que, no necesitaba revelarlo cuando un fuerte estruendo resonó en la habitación. Toda la sien se estremeció y Guren casi perdió el equilibrio cuando su cabeza giró hacia un lado. Mirando hacia las puertas ahora destrozadas, vio a hombres que salían corriendo y escuchó gritos distantes. Alguien estaba llamando a Chiriku, el jefe del templo y un hombre con el que Guren nunca había hablado personalmente. ¿Qué diablos?, dijo ella. ¿Esas puertas no estaban destinadas a ser impenetrables? Oh cielos, Bansai dijo en voz baja. Guren-san, dirígete hacia las puertas traseras. Quien esté aquí, no es tu pelea. Guren se acercó, levantando una mano para interrumpir al hombre. Quien quiera que esté aquí, soy el líder del clan Tsubaki. No abandono a los que llamo amigos. Su voz era tranquila mientras se dirigía lentamente hacia las puertas. Amaba este lugar, lo tenía increíblemente querido, y cualquier pequeña mierda que intentaba lastimarlo tenía una dura disciplina en su camino. Al salir a las escaleras, la empujó entre los monjes que estaban en las escaleras, el corazón casi se congela cuando vio quiénes estaban allí. 2 hombres estaban en el patio del templo, uno de cabello plateado con una guadaña gigante de 3 hojas y el otro un hombre enmascarado con ojos sin pupilas. ¿Qué más? Ambos llevaban capas negras con nubes rojas sobre ellos.
¿Qué diablos es este Kakuzu? Dijo el hombre de cabello plateado mientras ponía su guadaña sobre su hombro. ¿Ese monje jefe se convirtió en travesti o algo así? Guren Tsubaki Guren, estos días no es así. Dijo el otro hombre. ¿Qué tal si te apartas de nuestro camino? No tenemos ningún asunto contigo, y tu entrada en el libro de bingo no es lo suficientemente grande como para interesarme. Akatsuki, dijo Guren en voz baja. No hay Biju aquí. ¿Por qué has venido aquí? Estamos aquí por un monje. El hombre enmascarado gruñó en respuesta. Piérdete y no te convertirás en una garantía. Guren no pudo evitar considerar la oferta. Los Akatsuki eran brutales, recordó su ataque a Konoha y el daño que habían causado. No pensó que sería capaz de enfrentarse ni siquiera a uno de ellos, y especialmente a dos. Y sin embargo, este templo era importante para ella, muy importante, y no se hacía ilusiones de que Akatsuki realmente estuviera buscando minimizar el daño aquí. Eran indiscriminados, y lo más probable es que arrasaran todo el templo. Ese monje que buscas soy yo, ¿no es así? Dijo una voz profunda detrás de ella y Guren miró hacia atrás, viendo cómo Chiriku, jefe del templo, bajaba las escaleras. Miró a Guren, asintiendo levemente hacia ella. Tsubaki Dono, no sientas la necesidad de involucrarte. El templo es más que capaz de defenderse. Ustedes monjes y su desinterés, murmuró Guren, sin moverse, sino mirando hacia atrás a los dos miembros de Akatsuki. Cuando Chiriku se dirigió a ellos, les dijo que se fueran y fue recibido por la lenta y arrastrada declaración del hombre enmascarado sobre el valor de Chiriku en el libro de bingo. Mientras tanto, Guren los miró mientras trataba de decidir cómo atacaría. Ella podría haber dado cualquier cosa por algo de intel sobre estos tipos. El culo de cabello plateado confiaba en su guadaña por lo que parecía. No andabas con algo así para lucirse. Sin embargo, el enmascarado era más misterioso. No había armas visibles y la capa ocultaba la mayor parte de él. Entonces, de repente, los dos hombres cargaron hacia Chiriku, el hombre de cabello plateado, a quien Kakuzu se había dirigido de pasada como Idan, arrastrando su guadaña por el suelo para levantar una tormenta de polvo detrás de él. Guren se movió casi por instinto, saltando en el aire y golpeando sus manos juntas. Los sellos le vinieron naturalmente y en un segundo dos enormes dragones de cristal volaron por el aire, descendiendo en picado hacia los dos atacantes con rugidos guturales. La carga de los dos hombres se interrumpió cuando los seres cristalinos se estrellaron contra ellos, enviando polvo al aire mientras el suelo temblaba. Los monjes detrás de ella gritaban conmocionados y sorprendidos cuando el polvo pasaba a su lado. Imposible. Gritó uno de ellos, y Guren escuchó como uno de los monjes mayores hablaba mientras el silencio se instalaba en el campo. Ese es el poder más importante de Konoha, Guren escuchó al hombre decir, Tsubaki Guren, la reina de cristal. Luego, en el siguiente momento, Kakuzu apareció saltando de las nubes, su piel ahora negra oscura y brillante, mientras se lanzaba hacia Guren con un rugido. Guren estaba a punto de encontrarse con el hombre con una hoja de cristal en los ojos, pero justo cuando estaba dentro del alcance, un puño masivo se estrelló contra él, enviándolo a volar hacia atrás nuevamente cuando Hugo aterrizó al lado de Guren. De pie con la espalda recta, el hombre de cabello naranja transformó su mano de nuevo a su forma regular. ¿Amigos tuyos? Preguntó, con las manos levantadas y listas mientras el humo se disipaba, revelando a los dos miembros de Akatsuki. En su mayoría parecían ilesos y molestos más que cualquier otra cosa. Joder, otro monstruo, dijo el hombre de cabello plateado, rompiendo su cuello. Me quedo con este demonio zanahoria, tú te quedas con la perra. No, dijo Kakuzu, gruñendo. Ese, y su corazón, es mío. Mientras hablaba, Chiriku se acercó a ellos dos. Tanto el templo como yo estaremos en deuda contigo después de esto, dijo, levantando los brazos y tomando una postura. Guren le dirigió una rápida mirada de reojo y una sonrisa irónica. Esta no era realmente la razón por la que vino al templo, pensó mientras los dos miembros de Akatsuki los atacaban. XXXXXX. Quítame las putas manos de encima, mierda, voy a matarte a todos, puta, gruñó el hombre de la cicatriz mientras los dos guardias shinobi lo arrastraban fuera de la fría y casi estéril sala de recepción. Su agitación, tan mal hablada como era, también era impotente, y el alcaide lo observó en silencio antes de volverse hacia el hombre corpulento y barbudo frente a él. Esto es muy irregular, dijo Mui, maestro del castillo de Ozuki, con las manos entrelazadas a la espalda. Esta prisión generalmente no acepta presas de cazarrecompensas de esta manera, señor Gatsu, le dijo al enorme cazarrecompensas que estaba frente a él.
Lo sé, respondió Gatsu, y es por eso que dudé antes de aceptar este trabajo, dijo, sosteniendo la carta frente a él. Mi cliente insistió en que este tipo fue arrojado al castillo de Ozuki para que se pudriera. La mitad de mi paga provino del riesgo adicional de simplemente bailar aquí y pedir una audiencia. ¿Justo ahora? Preguntó Mui, entrecerrando los ojos con sospecha mientras miraba a su ayudante. Asegúrate de que sea examinado a fondo, hasta las profundidades de cada cavidad, ordenó, su ayudante asintió y salió de la habitación a paso rápido. ¿Eh? Preguntó Gatsu, frunciendo el ceño en confusión. Pocos conocen este lugar, y si alguien quisiera que se plantara a ese hombre aquí, bien podría ser con un propósito. Sí, el propósito de que esa persona se pudra en el infierno, dijo Gatsu, encogiéndose de hombros. Nadie ha escapado de aquí, ¿verdad? Entonces, sea lo que sea por lo que lo pusieron aquí, no puedo imaginar que ese violador de 2 bits valga la pena. No trato con la imaginación y las posibilidades, dijo Mui, acercándose a la ventana. Puedes irte ahora, tu trabajo está hecho. Cuando el cazarrecompensas partió, Mui miró hacia el paisaje, reflexionando sobre quién había contratado a este hombre. Sin embargo, como había dicho Gatsu, parecía muy improbable que este hombre fuera algún tipo de amenaza. No cuando su chakra estaba sellado. XXXXXXX. Aproximadamente, el hombre fue arrojado a su celda y gimió, rogando antes de ponerse de rodillas. Ustedes, chupapollas, gruñó, con los ojos desorbitados mientras miraba a los guardias que estaban cerrando la pesada puerta. Con esa actitud, pensarías que es un miembro de Akatsuki, dijo uno de los guardias. ¿Para qué está aquí? 6 casos de asesinato, 8 violaciones, robo. Esas cosas, dijo el otro guardia y el primer guardia se burló. Uno pensaría que un cuchillo en la yugular y algunas palas de tierra hubieran sido suficientes para esta basura, dijo mientras el prisionero dentro de la celda se acercaba a los barrotes. Oh, sí, soy basura. Se burló. ¿Tienes una hermana? Preguntó, apoyado en los barrotes. Te ves un poco como alguien a quien follé hasta la muerte. Les gritó a los dos, sus manos ahora sostenían las barras. Sin embargo, eso resultó ser un error, ya que el primer guardia lo agarró de la mano, sacó su brazo entre las barras y lo empujó hacia un lado. El codo del hombre chocó con las frías barras de acero y, sin embargo, el guardia siguió empujando, dejando que el brazo se partiera con un sonido fuerte y feo similar al de la leña partiéndose por la mitad. Con un fuerte grito, el hombre comenzó a retroceder, tratando de escapar, y sin embargo, el guardia solo tomó el brazo ahora roto y lo torció, haciendo que el hueso roto girara casi 90 grados antes de soltarlo y dejar que el hombre tropezara de nuevo en su brazo. Celular, agarrando su brazo. Consejo rápido, Junior, dijo el segundo guardia mientras observaba al hombre jadeante. Estás en Ozuki ahora, y cualquier estatus que tuvieras ahí fuera cuenta una mierda aquí. Esa actitud hará que te conviertas en la perra de la prisión antes de que te des cuenta de lo que pasó. Empaca eso o empieza a cambiar tu comida por lubricante. Con eso, los dos guardias se alejaron, dejando al prisionero sentado junto a la pared, agarrándose el brazo ahora roto y maldiciendo. Más tarde, cuando cayó la noche, el hombre seguía sentado allí, el dolor de su brazo ahora roto lo distraía demasiado para poder dormir. En lugar de eso, se quedó allí sentado, hervido de ira y resentimiento, imaginando todas las formas en que se vengaría de esos guardias cuando un dolor repentino golpeara su estómago. Lo agarró con su brazo intacto, sintiendo como si algo se moviera dentro de él. Con arcadas, apretó la mano en un puño y comenzó a golpear su estómago, tratando de detenerlo, y sin embargo, solo sintió cómo se deslizó hacia arriba. El pánico lo golpeó en este punto. ¿Qué le estaba pasando? La sensación lo dejó vomitar de nuevo mientras se derrumbaba a un lado, gimiendo sordamente mientras la sensación ascendente lo atravesaba, más y más fuerte, mientras empujaba el aire fuera de sus pulmones. Luego sintió el aumento de bilis en su garganta y el dolor estalló a través de su intestino mientras la sensación subía a través de él, subiendo por su garganta, que se sentía como si estuviera desgarrada antes de que llegara la primera oleada de vómito. Lo último que vio, cuando la sensación ascendente golpeó su garganta y la hizo hinchar, fue que había vomitado sangre. El pánico, el dolor y la tensión hicieron que las lágrimas salieran de sus ojos mientras su boca se abría de par en par, su mandíbula se abría de par en par mientras sus ojos rodaban hacia la parte posterior de su cabeza. Su boca se abrió más y más y, al final, el sonido de la carne rasgada llenó la celda cuando algo brotó de su boca, saliendo de ella en un chorro de sangre, bilis y fluidos.
Obscenamente, la figura se elevó de su boca como un delfín saltando del agua, completando su arco en el aire y aterrizando a 4 patas en el suelo sin hacer ruido. El único sonido que se escuchó fue el del hombre cuyo cuerpo cayó flácido al suelo. La sangre y los fluidos manaban de la boca increíblemente dilatada que ahora parecía ocupar la mitad de su rostro. Sus extremidades estaban torcidas en ángulos antinaturales y sus ojos estaban en blanco. Mientras tanto, lo que había salido de él se levantó y se quedó erguido. Haruno Sakura se apartó el cabello grasiento de la cara, mirando alrededor de la celda con ojos fríos y muertos mientras evaluaba la situación. Metiendo la mano en su ropa, sacó una pequeña bolsa de plástico y la abrió para recuperar una pequeña cosa parecida a una protuberancia que se puso en la oreja y la empujó. «Estoy adentro, amo», susurró. Afuera, más allá de los muros de la prisión, Naruto y Sasori esperaban en una pequeña caverna junto al mar. Estaban sentados junto a un pequeño fuego, mirándolo en silencio mientras llegaba el mensaje. Naruto apretó el botón de su auricular. «¿Sabes qué hacer?», dijo tranquilamente, preocupándose en silencio. Este plan de Sasori, hacer que Sakura se montara dentro de un prisionero como este, era valiente y había valido la pena. Y, sin embargo, si se descubría a Sakura, tendrían que asaltar el lugar por la fuerza. Ni él ni Sasori eran una opción óptima para algo así. Silenciosamente sabía que tenía que confiar en Sakura. Ella había excedido sus expectativas una y otra vez, así que con eso en mente, él solo tendría que confiar en ella. Y sin embargo pensó en silencio en el momento que habían compartido antes de dirigirse hacia el castillo de Ozuki y el jutsu que le había puesto. Era una salvaguardia, una copia de seguridad en el peor de los casos, y si el peor de los casos llegaba a ser. Entonces, ¿cuándo vas a contarme tus planes para deshacerte de ese maníaco al que tenemos que llamar maestro? Sasori preguntó de repente. La pregunta inesperada dejó a Naruto mirándolo, la sorpresa era evidente por cómo había reaccionado incluso cuando su rostro estaba escondido detrás de la máscara. Has estado trabajando conmigo durante 1 año y ahora te estás volviendo más descarado, continuó Sasori secamente. ¿Me lo vas a decir pronto? Finalmente, Naruto sonrió. Parecía que Sasori era más abierto de lo que pensaba. XXXXXX. El enjambre de ninjas de Konoha saltó a través de las copas de los árboles a máxima velocidad. El hombre a la cabeza, el propio Uchiha Itachi, estaba marcando el ritmo y se sentó alto. Cuando apareció un mensajero del Templo del Fuego, jadeando y diciéndoles que el templo había sido atacado, Itachi había sido colocado a la cabeza de este grupo que ahora se movía a este ritmo vertiginoso. El Templo del Fuego estaba casi en el patio trasero de Konoha, y su destrucción sería una pérdida devastadora para toda la nación. Saltando desde la línea de árboles, todos los shinobi volaron por el aire como águilas antes de aterrizar frente a la sien. Las puertas gigantes se rompieron, los cráteres cubrieron el patio y las escaleras se rompieron en varios lugares. 2 de los pilares fueron derribados y las paredes fueron salvajemente atacadas. La guerra había llegado aquí, y, sin embargo, más allá de este lugar, el templo estaba prácticamente ileso. Itachi lideró al grupo mientras corrían hacia el patio, notando de repente los cristales que estaban en todas partes. Ya fueran pequeños fragmentos o estructuras cristalinas más grandes, las formaciones rosadas estaban en todas partes e Itachi se dio cuenta de algo. Tsubaki Guren había estado aquí durante el ataque. No estaba seguro de si eso era algo bueno o malo, pero cuando vio a la figura sentada en lo alto de la escalera rota, con las manos juntas y la cabeza inclinada mientras ella se sentaba profundamente en sus pensamientos, admitió en silencio que debía haber sido una buena. Uchiha-san, dijo Tsubaki Guren, mirando a su grupo. Lo siento, no hayamos guardado nada para ti, dijo, sin alegría en su voz. ¿Cuál es la situación? Itachi demandó mientras él y su grupo se detenían. Akatsuki atacó, dijo Guren con voz hueca. Los detuvimos, uno de ellos murió durante la batalla, el otro está allí, agregó, señalando con la cabeza uno de los grandes cristales. Al mirarlo, Itachi se dio cuenta de que era uno de los Akatsuki, Idan, quien estaba congelado dentro del cristal, con la cara encerrada en un maníaco chillido de ira. ¿Una victoria, entonces? Y sin embargo, la actitud de Guren hizo que Itachi se preocupara. ¿Damnificados? Le preguntó en voz baja. ¿Ese hombre usó algún tipo de jutsu para vincularse con Jugo?, respondió Guren. Parecía completamente agotada. Se apuñaló a sí mismo en el corazón, y Jugo recibió la misma herida. Se las arregló para mantenerse vivo transformándose. Los monjes están haciendo lo que pueden.
Saru, ve a ayudarlos, ordenó Itachi al Anbu con máscara de mono que los había acompañado y Saru se movió instantáneamente al templo. Todo su grupo se desplegó en abanico, buscando en el área. ¿Dónde está el otro, el hombre que murió? Guren silenciosamente se inclinó hacia un lado, levantando algo que descansaba allí. Era la cabeza cortada de un hombre enmascarado Kakuzu. Su cuerpo está allí en alguna parte, dijo Guren, señalando con la cabeza hacia el bosque antes de bajar la cabeza. Disculpe, añadió con voz aburrida antes de que su cuerpo se debilitara y cayera a un lado. Itachi se movió en un instante, acercándose a su lado y atrapándola antes de que golpeara el suelo de piedra. Comprobando rápidamente su pulso, se dio cuenta de lo exhausta que estaba. Mirando a su alrededor, no podía culparla. Regresa a Konoha, le dijo a uno de los shinobi. Dígales que Tsubaki Guren y Tsubaki Hyugo defendieron el templo. Haga que preparen cuidados intensivos para Tsubaki Hyugo. Además dijo, mirando al miembro congelado de Akatsuki. Diles que tenemos un Akatsuki vivo. Miró al cultista shinobi congelado, dándose cuenta en silencio de que la mujer que sostenía en ese momento les había ganado un premio que bien podría ser el avance que habían necesitado durante todos estos años. XXXXXX. 6 veces había golpeado, y 6 veces los guardias, moviéndose en parejas o solos, habían sido abrumados y derribados antes de que pudieran reaccionar. Ella les había estrangulado la vida o les había roto el cuello para no dejarles sangre. Atrapándolos con sus técnicas de títeres, hizo que los cadáveres reanimados continuaran en sus rutas de patrulla mientras se acercaba cada vez más al aviario. Si sucediera algo, la prisión enviaría águilas mensajeras por todo el mundo en unos momentos, y eso no podría suceder. Por lo tanto, subió las escaleras de la torre hacia allí con la intención de cortarlas antes de que se pudieran enviar mensajes. También había usado ilusiones para convertirse en guardia y cuando llamó a la puerta se abrió una pequeña escotilla en la puerta. El rostro de un hombre apareció en la puerta. Warden está armando un escándalo, dijo, su voz era la de un anciano canoso. Algo sobre un mensaje para Kusa. Levantó un pequeño trozo de papel doblado. Estaba vacío, pero ellos no lo sabían. El guardia al otro lado de la puerta cerró la escotilla antes de abrir la puerta y dejarla entrar. Sakura miró a su alrededor y evaluó la situación. 6 personas, ¿podría actuar a tiempo? ¿Algunos de los pájaros se asustarían y se irían volando? Necesitaba ser sutil. De repente, estornudó, ruidosamente, y la gente dentro del aviario la miró con expresión cansada en sus rostros. Lo siento, dijo, mirando a su alrededor. Hay algo dando vueltas. Estornuda cerca de mí y te arrancaré la cara, dijo una de las mujeres que atendían a los pájaros, Sakura agitando una mano. No, no, dijo, no es eso, más que, al oír esto, volvió a estornudar, con fuerza, y cuando se recuperó soltó un suspiro explosivo. Maldita sea, no es suficiente que esté atrapada aquí, ahora estoy atrapando algo de estas ratas que estamos vigilando, dijo, haciendo un gran gesto de barrido hacia un lado para indicar la prisión debajo de la torre. Mira, todos simpatizamos mucho con tu difícil situación, pero ¿puedes enviar tu mensaje y luego superarlo? Preguntó uno de los guardias. Sakura se dio la vuelta para mirar a la persona. Oye, dijo, levantando la mano en el aire en un gesto de ofensa. Un poco de simpatía estaría bien aquí. Estoy atrapado en una isla de mierda en medio de la nada. Todos lo somos. ¿No podemos al menos tratar de ser amables el uno con el otro? Bueno, no lo estás entendiendo. Espetó el hombre. Sakura gruñó antes de mirar a la mujer que estaba más lejos, la que le había advertido que no estornudara. Caminando hacia ella, la abrazó por detrás. ¿Tú qué tal? Ella preguntó. Puedes sentir lástima de mí, ¿verdad? Solo pidió que la mujer le diera un codazo en la cabeza. Tropezando hacia atrás, gimió mientras negaba con la cabeza y suspiró de nuevo. Sin simpatía de ninguno de ustedes. Dijo, agitando los brazos con frustración. Espera, dijo otro guardia lentamente. ¿Quién es usted? Preguntó. Sakura se detuvo ahora. Sonriendo, dejó caer el enje y apareció frente a ellos en su forma real. Todos los guardias retrocedieron, con los ojos muy abiertos mientras tomaban sus armas. Sakura, sin embargo, solo negó con la cabeza. Demasiado tarde, dijo, su voz finalmente la suya de nuevo. Es bueno hacer esa pregunta, pero es demasiado tarde, dijo mientras las personas a su alrededor comenzaban a tambalearse sobre sus pies.
Mientras Sakura caminaba alrededor de ellos, agitándose y estornudando, se las había arreglado para esparcir una toxina en el aire, una que ahora hacía que sus miembros pesaran y sus movimientos fueran lentos. Moviéndose entre ellos con rápidos, pequeños pasos instantáneos, Sakura arrojó una dosis extra de toxina en cada uno de sus rostros, dejándolos caer lentamente al suelo con la conciencia huyendo rápidamente de ellos. Caminando hacia las ventanas, las cerró y se dio la vuelta para mirar a los pájaros en sus jaulas. Algunos de ellos agitaban las alas. Otros no entendieron lo que estaba pasando. Sakura metió la mano en su bolsa, sacando más veneno, se acercó a las bandejas de comida para comenzar a deslizarles una dosis letal cada una. Como había dicho el maestro, el veneno era la más sutil o la menos sutil de todas las armas. El aficionado se agitaría y haría un gran lío. El maestro aplicaría la dosis exacta para causar una muerte rápida y en algunos casos imperceptible. Era un arte, y cuando comenzó a acabar con los pájaros a través de su propia comida, uno tras uno, se recordó esto. Lo hizo más fácil. XXXXXX. El caos reinaba en toda la prisión. El aviario estaba en llamas, las puertas fueron destruidas y el cadáver destrozado del alcaide fue clavado a la torre ahora en llamas del aviario. Los guardias estaban siendo rápidamente abrumados por los prisioneros que ahora salían en tropel por las puertas de la prisión. El caos fue completo. Sin embargo, Naruto y Sasori habían encontrado un lugar que no estaba lleno de muerte y caos. Las profundidades de las cavernas de la prisión. En lo profundo de ellos, más allá de los sellos y las cerraduras, Naruto había encontrado algo que lo había dejado parado en silencio frente a él, mirándolo mientras apenas creía en sus ojos. Sasori y Sakura lo flanqueaban. El titiritero y su aprendiz estaban igualmente silenciosos. ¿Planeaste esto?, preguntó Sasori después de un rato, Naruto negando con la cabeza. No, no lo hice, le dijo a su colega. No podría haberlo hecho. Esta cosa está destinada a ser un mito, solo una leyenda, una forma para que la mente humana personifique la idea de un Deus Ex Machina, no más real que el hombre de arena. Naruto se detuvo en este punto. Sin encontrar las palabras. Y sin embargo, si esto es realmente, comenzó Sasori, caminando hacia la cosa gigante frente a ellos. Era un cubo, de varios metros de alto e igualmente ancho, con caras demoníacas talladas en los lados. Se retorció dentro de su títere, saliendo de la forma de jorobado con cola de escorpión y entrando en su forma natural. Extendiendo la mano, pasó una mano por un lado. ¿No será esta la carta de triunfo que necesitamos? Me pregunto, dijo Naruto. Invoca a Ebisui, dijo, mirando a Sakura. Pregúntale qué saben las serpientes de esta cosa, la caja de la felicidad suprema. Sakura obedeció en silencio, convocando a la serpiente que había sido su compañera durante 3 años. La serpiente había crecido de un simple pie al tamaño de una anaconda gigante y cuando apareció estaba acurrucada alrededor de Sakura, apoyando su cabeza en su hombro. ¿Me has estado ignorando, Sakura?, siseó divertida la serpiente cuando apareció. Sakura extendió la mano para acariciar la cabeza de Ebisui. Lo siento, Ebisui, le dijo Sakura a la serpiente, por un momento se centró no en su amo sino en su amiga. Naruto deseaba que ella convocara a Ebisui más a menudo. Le habría dado una salida, una fuente de consuelo en su situación. Lamentablemente, Sakura consideraba que sus problemas personales no valían la pena para la princesa serpiente. Y, sin embargo, ahora necesitaba hablar con la serpiente, así que se aclaró la garganta. Saludos, aliado de mi padre, dijo Ebisui en respuesta ahora, mirando a Naruto con pereza. Naruto casi vio una pizca de antipatía en la mirada fría de la serpiente. O tal vez solo estaba proyectando. Se supone que lo que tenemos frente a nosotros es un mito, dijo. Evidentemente no lo es. ¿Qué saben las serpientes de eso? En respuesta a su pregunta, Ebisui siseó, saboreando el aire con su lengua y se volvió para mirar la cosa. Imagina lo que más quieres. Y, sin embargo, imagina que no quieres trabajar para tenerlo. Crees que es imposible, crees que eres demasiado débil para conseguirlo. Y esta caja es el buen espíritu que te da, no se requiere esfuerzo, dijo Sasori desde donde estaba, estudiando de cerca la caja. Ebisui lo miró distraídamente. Es una mentira, le dijo a Sasori, la caja se alimenta de los deseos de la gente. Cuando se abre, su títere Satori sale para arrastrar todo lo que pueda, pateando y gritando, dentro de ella. Es una trampa para moscas Venus para los desesperados. O el increíblemente ambicioso, concluyó Naruto, no solo sonriendo, sino también para sí mismo mientras se formaba un plan en el fondo de su mente. Fue una locura, pero podría funcionar.